Además de la emoción de las competencias, los Juegos Olímpicos son territorio de grandes historias. Cada 4 años nos inundamos de pasión, nos llenamos de emoción por ver a los más grandes atletas triunfar. Y justo cada 4 años podemos ver un evento magistral que nos llena de emoción y nos pone alertas todos los sentidos. Y es justamente la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Pero el momento más espectacular que podemos ver en una ceremonia de inauguración es justamente el encendido del pebetero que da inicio a los Juegos Olímpicos de ese año. Y así que el día de hoy quiero que me acompañen a un recorrido para ver los 10 encendidos de pebetero más espectaculares que ha habido en la historia. La llama olímpica, el fuego eterno que marca el inicio de la contienda deportiva más importante y sin duda uno de los símbolos más significativos de los Juegos Olímpicos. La mitología griega nos cuenta que el titán Prometeo robó el fuego a los dioses, ocultando brasas en el tallo de una cañaheja para entregarlo a los mortales. En la Grecia clásica, la llama eterna era parte fundamental de los principales templos, como también lo fue de Olimpia, sede de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. El recorrido de la antorcha y encendido del pebetero olímpico, que tuvo su resurgimiento en los Juegos Olímpicos de la era moderna en Ámsterdam en 1928, son sin duda uno de los momentos más icónicos y significativos de la fiesta olímpica. Acompáñenme a ver los mejores momentos del encendido de los pebeteros olímpicos. Número 10. México 1968. Ante una atmósfera tensa por los recientes acontecimientos en Tlatelolco, el 12 de octubre de 1968 fueron inaugurados los primeros Juegos Olímpicos en territorio latinoamericano. El presidente Gustavo Díaz Ordaz arribó a Ciudad Universitaria alrededor del mediodía para dar por iniciada la edición número 19 de la Olimpiada. Hoy, 12 de octubre de 1968, declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México. Poco después arribó al estadio la antorcha olímpica. Enriqueta Basilio, joven atleta bajacaliforniana, ostentaba orgullosa la gloriosa llama que viajó durante 50 días y recorrió 14.800 kilómetros desde el bosque de Altis en Grecia hasta las alturas del estadio de Ciudad Universitaria. Un dato curioso que no muchos conocen es que la antorcha se tuvo que modificar. La que le habían dado a Enriqueta se calentaba tanto que la quemaba, además de que pesaba mucho. Enriqueta ascendió 90 escalones para situarse frente al pebetero, orgullosa de ser la primera mujer de la historia del deporte en asumir dicho honor, y así encendió el fuego olímpico. Con la llama avivada en las alturas, más de 11.000 palomas blancas fueron liberadas hacia el cielo para dar inicio al desfile inaugural. Número 9. Moscú 1980. Los Juegos Olímpicos de 1980 que tuvieron lugar en la ciudad de Moscú
que en su momento fue la capital de la desaparecida Unión Soviética, serán recordados en buena medida por el boicot encabezado principalmente por Estados Unidos como una respuesta a las tensiones políticas de la Guerra Fría. Pero estos Juegos también serán recordados por uno de los momentos más significativos en una ceremonia de inauguración. Y es que fue la primera vez en la que el público asistente participó de manera activa en la ceremonia inaugural. Por ejemplo, para dar forma a la mascota olímpica fue necesaria la colaboración de 3.500 personas en las gradas. Además, se contó con la participación de 16.000 personas para ejecutar las coreografías de la ceremonia. Aunque el encendido del pebetero olímpico se hizo entregando la llama eterna proveniente de la antorcha olímpica, también contaba con un sistema electrónico que facilitó y aseguró el encendido. Sin duda, Moscú quiso poner su nombre en alto ya que invirtió el mayor presupuesto visto hasta ese momento en una ceremonia inaugural, equivalente a 3.000 millones de euros. Número 8. Los Ángeles 1984. La ceremonia de inauguración de Los Ángeles 1984 sin duda pasará a la historia. El 28 de julio de 1984, el Los Angeles Memorial Coliseum recibió a más de 90,000 espectadores para esta producción de $5 millones titulada Música de América. El famoso compositor John Williams, ganador de 5 premios Oscar, compuso el tema de los Juegos Olímpicos y mientras lo interpretaba, entraron al estadio las banderas olímpicas. Estados Unidos quería demostrar que era un país moderno e innovador. Y para darle un toque futurista, el piloto William Sweeter entró volando al estadio con un traje de propulsión, dejando a los espectadores con la boca abierta. El pebetero que se usó en Los Ángeles 84 fue el mismo pebetero utilizado en los Juegos Olímpicos de 1932 realizados en la misma ciudad. La antorcha olímpica entró al estadio cargada por Gina Hemphill, nieta del olímpico Jesse Owens. Después de dar la vuelta a la pista, le entregó la antorcha al campeón olímpico en decatlón, Rafer Johnson, quien concluyó el relevo subiendo unos escalones mecánicos que aparecieron entre los peristilos. Al llegar al último escalón, levantó la antorcha por última vez, acercándola a los aros olímpicos, mismos que se encendieron, y así fue como el fuego llegó al pebetero, dando por iniciados los Juegos Olímpicos. Número 7. Atlanta 1996. Por increíble que parezca, casi 3.500 millones de personas alrededor del mundo observaron un espectáculo como nada que hubieran visto antes. Pero lo más espectacular en el Estadio Olímpico fue el espíritu. La ceremonia celebró 3 aspectos: la juventud del mundo, el sur y el 100º aniversario de los Juegos modernos. En la tradicional Marcha de Hermandad Global, marcharon más de 10,000 atletas de 197 naciones. Después de mucha especulación de quién haría el último relevo de la antorcha, en una increíble sorpresa, uno de los atletas más queridos en la historia del deporte apareció en escena. Mohamed Ali, campeón mundial y olímpico, recibió la antorcha. Aunque afectado por el Parkinson, mostró con orgullo la llama
y la acercó a un cable que la condujo hasta el pebetero. Un momento que será recordado por siempre. Número 6. Atenas 2004. 13 de agosto de 2004. 28 segundos sonaban como latidos de corazón, marcando la cuenta regresiva para el inicio de la ceremonia, representando los 28º Juegos Olímpicos. Estallaron fuegos artificiales en el estadio y en el centro del mismo se encendieron llamas en la forma de los aros olímpicos. Mientras la famosa cantante Björk interpretaba, se extendió una enorme tela en el estadio simulando el océano, y en ella se reflejaba una proyección del mundo. Antes de que la antorcha entrara al estadio, 3 aros se levantaron desde el centro formando un globo. Actores suspendidos en cables salieron de entre el público y corrieron hacia el globo cargando palos que simulaban la antorcha olímpica. Las luces se apagaron y finalmente la antorcha entró al estadio. Después de que varios atletas realizaran los últimos relevos dentro del estadio, la antorcha llegó al campeón olímpico de vela, Nikolaos Kaklamanakis, quien encendió una gran columna que asemejaba la antorcha olímpica. Mientras Kaklamanakis ascendía los escalones, parecía como si el pebetero le hiciera reverencia, un símbolo de que a pesar del avance de la tecnología, la misma es en realidad creación del ser humano. Número 5. Río 2016. Brasil levantó el telón de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, los primeros Juegos en Sudamérica, con una comedida en tiempo y gasto ceremonia inaugural que puso de manifiesto la relación especial de Brasil con la naturaleza, la misma que pidió al resto del mundo. El mítico estadio de Maracaná fue el escenario de la apertura de los Juegos Olímpicos. La naturaleza, compañera de viaje de Brasil a lo largo de su historia, así como el crisol de culturas que formó la sociedad brasileña a lo largo de la historia, centraron un espectáculo diseñado por Fernando Meirelles. El público de Maracaná se guardó las mejores ovaciones para el final cuando aparecieron los equipos de refugiados y Brasil. Refugee Olympic Team Brasil. Llegaron entonces los parlamentos de las autoridades y el momento cumbre, la entrada de la bandera olímpica, seguida de mucha samba y el esperado fuego olímpico. El extenista Guga Kuerten hizo entrada en el estadio con la antorcha. A mitad de camino hacia el fondo, tomó el testigo la exjugadora de baloncesto Hortensia Macari, quien cedió el honor a Vanderlei de Lima, último relevista de la antorcha en la ceremonia de la inauguración de los Juegos de Río de Janeiro 2016. Tras ascender una escalinata, de Lima encendió el pebetero ante la aclamación de 60,000 espectadores. Con ello, quedó encendido un pebetero como pocos en la historia olímpica. Funcionarios brasileños habían advertido que este pebetero sería más pequeño que los anteriores, como un recordatorio sobre la necesidad de reducir el calentamiento global provocado por los combustibles fósiles y los gases de invernadero. La flama se albergó en una escultura gigantesca con espirales que representan el sol.
Número 4. Sydney 2000. En la ceremonia de apertura de los Juegos de Sydney, un hecho sin precedentes marcó el espíritu olímpico. Corea del Sur y Corea del Norte desfilaron juntos bajo la misma bandera después de que se rompieron las relaciones diplomáticas a causa de la Guerra de Corea que se desató entre 1950 y 1953. La apertura oficial de los Juegos fue realizada por Sir William Dean, gobernador general de Australia. Al ser los primeros Juegos Olímpicos en el siglo XXI, Sydney 2000 combinó tecnología con cultura popular propia de Australia, hecho que dio una gran vistosidad a la ceremonia y un toque fresco a la realización del evento. La ceremonia celebró la historia de Australia, especialmente la cultura y contribuciones de los aborígenes del continente. El clímax del evento fue cuando la corredora aborigen Cathy Freeman encendió el pebetero. Parada en un círculo de agua, sostenía la antorcha. Y al acercarla al agua, mágicamente un aro de fuego se encendió alrededor de ella. El aro encendido comenzó a ascender mientras ella se quedaba en medio de una cascada de agua. En ese momento sucedió algo inesperado. El mecanismo tuvo un mal funcionamiento y se quedó detenido. Durante 4 agonizantes minutos, el equipo de producción intentaba resolver el problema. Mientras tanto, Cathy se mantuvo de frente al pebetero como si todo fuera parte del show. Afortunadamente, la falla se resolvió y el pebetero terminó su trayectoria, llegando a lo más alto del estadio. Sin duda, uno de los encendidos más vistosos y espectaculares en la historia. Número 3. Beijing 2008. ¿Qué mejor lugar para hablar de historia que las tierras del gigante asiático? En agosto de 2008, la ciudad de Beijing fue sede de los Juegos Olímpicos de Verano. Se partió con tambores tradicionales chinos, fuegos artificiales y un espectáculo llamado Civilización Brillante, que recordó sus 5000 años de historia, desde la invención de la escritura, la imprenta, la ruta de la seda y los grandes viajes del almirante Sun Heng. Y por supuesto la música, la pintura y las artes marciales como reflejo de su concepción del hombre en armonía con la naturaleza. En la segunda parte, ya mostrando la modernidad bajo la consigna Un mundo, un sueño, se vio el despliegue de la China industrializada y tecnologizada, donde se vio un país organizado, que se apresta a explorar el espacio con un astronauta flotando en el espacio y un gigantesco globo terráqueo, mientras sus bailarines eran capaces de formar una gran paloma de la paz. Al final de los actos, se dio inicio al izamiento de la bandera y al encendido de la llama olímpica, donde un grupo de destacados atletas de la historia china recorrieron el estadio de Beijing con la antorcha hasta llegar a manos del exgimnasta Li Ning, quien estaba suspendido por cables. De pronto, parecía correr horizontalmente a través de las paredes del estadio hacia el pebetero olímpico, que hasta ese momento no se veía. Mientras corría por los bordes, una proyección simulaba un papiro abriéndose enfrente de él, en el cual se mostraban imágenes de todos los atletas que formaron parte del relevo de la antorcha. En el momento final, un reflector finalmente reveló el lugar donde la flama olímpica permanecería encendida durante los Juegos Olímpicos. Una colosal antorcha situada en la parte superior del estadio, que fue encendida con una mecha de igual magnitud.
Número 2. Londres 2012. Detalles de la ceremonia de inauguración de $42 millones se mantuvieron en secreto. Pero sin duda la más grande sorpresa de la noche fue el cameo de la reina Isabel II interpretándose a sí misma. Muy elegante saludó a un hombre vestido de smoking en el Palacio de Buckingham. Buenas noches, señor Bond. De pronto, caminaban por los corredores del palacio y después subían a un helicóptero que llevaba una trayectoria por todo Londres. Al anochecer, se lanzaron en paracaídas cayendo en el estadio. Simplemente genial. La autora de Harry Potter, J.K. Rowling, también Mr. Bean, David Beckham y Paul McCartney fueron algunos de los personajes que aparecieron en el espectáculo. Cuando la antorcha olímpica finalmente llegó al estadio en una lancha manejada por David Beckham, se pensó que se entregaría a una estrella del deporte para encender la flama. No fue así. Fue un grupo de jóvenes atletas de entre 16 y 19 años quienes lo encendieron. 7 atletas británicos elegidos por 7 olímpicos. Se encendieron 204 pétalos de cobre representando las 204 naciones representantes. Los pétalos reposaban en el suelo y se fueron elevando lentamente hasta unirse, formando el pebetero. Un hermoso símbolo de unidad y un momento espectacular que sin duda quedará grabado en nuestra memoria. Número 1. Barcelona 1992. El 25 de julio de 1992, el Estadio Olímpico Lluís Companys fue escenario para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de ese año. Con una audiencia de 3.500 millones de personas en todo el mundo, Barcelona se vistió de fiesta. Los colores vivos y el toque mediterráneo marcaron el estilo de la apertura de estos Juegos. Dentro de la ceremonia inaugural destacó muy especialmente el mosaico humano con la palabra hola, y también ha quedado en el recuerdo el barco de los sabios, guerreros y atletas que a pesar de las adversidades y con la ayuda de Hércules consiguen llegar a buen puerto. Con un mensaje muy mediterráneo, este espectáculo que precedió el desfile de los atletas olímpicos fue interpretado por la Fura dels Baus y se inspiró estéticamente en el mosaico modernista de Gaudí. El trayecto final de la llama olímpica hacia el pebetero sería coronado con un toque clásico, por no decir épico. Antonio Rebollo, arquero y medallista paralímpico de 36 años, tendría el honor de lanzar la flecha que portaba en su punta el fuego olímpico, para entregarlo al pebetero y culminar la tradición que marca el comienzo oficial de las Olimpiadas. Las 50,000 personas que abarrotaban el estadio contuvieron la respiración. A ellas se sumaron 3.500 millones de espectadores en todo el mundo que seguían la ceremonia por televisión. Indudablemente, fue uno de esos momentos en los que por un instante el mundo entero y el tiempo se detienen ante la expectativa de lo que está por suceder. El portador de la antorcha concluye su recorrido dentro del estadio y enciende la flecha que ya está colocada en el arco y sostenida por las manos del arquero Antonio Rebollo. Con un espíritu calmo, Rebollo hace gala de su temple y sangre fría. Camina unos cuantos pasos para colocarse en la posición correcta
de cara al pebetero situado a 86 metros. El objetivo, dentro de un estadio que no estaba iluminado, plantea el reto más ambicioso en la carrera del atleta. Prácticamente a ciegas, con la única referencia de un tenue reflejo plateado a la distancia, le indicaba la posición del receptáculo. Todo está listo. Rebollo fija su mirada en el objetivo. Retrae con fuerza la cuerda del arco. Apunta. Los gritos, aplausos y la ovación se apoderan del estadio al ver el elegante y gallardo recorrido de la flecha que pasa justo por encima del pebetero, al tiempo que el fuego corona a este e ilumina la noche olímpica. Mucho se dijo y especuló de aquel momento, y se cuestionó si la flecha había o no entrado. En realidad, no hacía falta que lo hiciera. Únicamente era necesario que la llama olímpica pasara suficientemente cerca para encender el combustible del pebetero. Pero desde la perspectiva televisada, para 3.500 millones de espectadores, fue un momento glorioso, que sin duda a muchos nos evocó la imagen clásica del arquero y el fuego olímpico. Amigos, ¿qué les pareció este top? Espero que les haya emocionado de la misma manera que me emocionó a mí. Déjenme les digo que yo soy una fanática de hueso colorado de los Juegos Olímpicos y la verdad es que cada vez que veo el encendido de los pebeteros se me pone la piel chinita. No dejen de decirme aquí abajo en sus comentarios cuál fue el encendido de pebetero que más les ha emocionado, el que más les ha gustado en la historia, y si hay alguno que no puse en este top, por favor no dejen de compartirlo conmigo. Estoy súper emocionada, vamos a tener un par de semanas llenas de pasión, llenas de emoción, así que bueno, espero poder compartir con ustedes todas las vivencias, todas las emociones en televisión en los Juegos Olímpicos, y no dejen de decirme cuál es su deporte favorito, cuál es su deportista favorito y qué es lo que esperan de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Amigos, por favor denle like a este video si les gustó y no dejen de suscribirse a este canal. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.